Veamos el mundo antes de la radio. Si querías enviar un mensaje de un continente a otro, necesitabas un cable físico que cruzara océanos y montañas. Un cable submarino, lento, caro y extremadamente frágil. Si querías comunicarte con un barco en alta mar, era simplemente imposible. Una vez que la nave cruzaba el horizonte, quedaba aislada del resto de la humanidad. El silencio era la norma. Pero a finales del siglo XIX, una nueva generación de visionarios empezó a perseguir un fantasma. La idea de que la energía podía saltar a través del vacío, llevando palabras y sonidos sin hilos. Y de pronto, la magia. Voces que cruzan el Atlántico sin nada que las sostenga. Durante más de un siglo, los libros de historia nos han contado una verdad a medias. Nos dijeron que un joven empresario italiano, Guglielmo Marconi, fue el genio solitario que encogió el mundo el 2 de junio de 1896. Al presentar la primera patente oficial para un sistema de telegrafía inalámbrica. Pero la verdadera historia es mucho más oscura y fascinante. Es una crónica de espionaje corporativo, secretos comerciales, ambición desmedida y un duelo tecnológico que rivaliza con la célebre guerra de las corrientes entre Edison y Tesla. Es la historia de cómo un genio incomprendido, Nikola Tesla, vio cómo le robaban su idea más revolucionaria para dársela a un hombre de negocios astuto, y murió sin saber que la historia, al final, le daría la razón. Hoy, en otra historia, desvelamos el robo maestro detrás del invento de la radio. Bienvenidos a otra historia. El espacio donde nos atrevemos a mirar detrás de los mitos y secretos que el tiempo ha intentado borrar. Aquí no nos conformamos con la versión oficial de los libros de texto. Buscamos las grietas, las ironías y las historias ocultas que el pasado ha intentado silenciar. Si eres de los que prefiere la verdad documentada a la leyenda adornada, estás en el lugar correcto. Prepárense para un viaje al pasado lleno de rivalidad y genio. Para empezar a desentrañar esta guerra de ondas, debemos lanzar nuestra primera pregunta intrigante. ¿Cómo fue posible que un joven empresario italiano sin formación científica avanzada lograra, el 2 de junio de 1896, patentar la telegrafía sin hilos en Gran Bretaña, cuando los científicos más brillantes del mundo llevaban décadas luchando con la teoría detrás de ella? ¿Y de quiénes tomó prestados los elementos clave que hicieron funcionar su aparato? Para responder a esto, tenemos que entender el contexto científico de la época. A mediados del siglo XIX, el gran físico escocés James Clerk Maxwell había postulado una teoría revolucionaria: la existencia de ondas electromagnéticas que viajaban a la velocidad de la luz. Pero Maxwell murió sin probar su existencia. Décadas después, el físico alemán Heinrich Hertz logró demostrarlo, creando un aparato rudimentario para generar y detectar estas ondas en su laboratorio. El mundo científico estaba fascinado, pero nadie sabía cómo usar esto para enviar un mensaje útil. Aquí es donde entra Guglielmo Marconi. Él no era un teórico. No le interesaban las ecuaciones matemáticas ni la física abstracta. Él era, sobre todo, un hacedor, un experimentador pragmático. Y lo que es más importante, un empresario astuto.
Mientras estudiaba en Italia, se fascinó con los experimentos de Hertz y comenzó a pensar: ¿y si estas ondas pueden llevar código Morse a través de la distancia? Mientras los científicos debatían la teoría, Marconi se puso a trabajar en el ático de la casa de sus padres. Experimentó con bobinas, antenas y transmisores, logrando enviar señales cada vez más lejos en su propiedad. Hasta que un día logró que el sonido de una campanilla cruzara una colina. Pero Marconi no inventó los componentes clave que estaba usando. El coheror, el detector de ondas que utilizó, fue desarrollado por científicos como el francés Edward Branly y el británico Oliver Lodge. Marconi simplemente los combinó, los mejoró y, crucialmente, los envolvió en una estrategia comercial agresiva. Al no encontrar apoyo del gobierno italiano, Marconi viajó a Gran Bretaña, el imperio más grande del mundo en ese momento, y el que más necesitaba comunicación inalámbrica para su vasta armada. Allí, con el apoyo de su familia y sus contactos comerciales, se movió con rapidez y el 2 de junio de 1896 presentó la solicitud de patente número G B189612039. Marconi no estaba simplemente compartiendo un descubrimiento. Estaba reclamando la propiedad intelectual de todo un sistema. Pero mientras Marconi se consolidaba como un héroe empresarial, otro genio, mucho más profundo y complejo, ya había sentado las bases de todo el sistema años antes en Nueva York. La respuesta a nuestra primera pregunta es que Marconi no borró de una sola fuente. Él sintetizó la ciencia existente con una visión comercial y una tenacidad práctica, combinando elementos que ya habían sido descubiertos por otros. Pero el componente fundamental, el corazón de la radio moderna, ya había sido diseñado por un genio serbio. Esto nos lleva directamente a nuestra segunda pregunta intrigante. ¿Qué sucedió cuando este genio serbio, Nikola Tesla, descubrió que Marconi estaba usando sus patentes fundamentales? ¿Y cómo una simple y aparentemente inocente carta enviada por el propio Tesla años atrás pudo haber sellado su destino legal en una batalla que duraría décadas? Para responder a esto, tenemos que retroceder a 1893. 3 años antes de que Marconi llegara a Gran Bretaña, Nikola Tesla ya estaba demostrando la transmisión inalámbrica de energía en St. Louis, Estados Unidos. Tesla no estaba simplemente enviando pitidos de código Morse. Su visión era mucho más ambiciosa. La transmisión inalámbrica de energía eléctrica a gran escala y la transmisión de inteligencia, lo que hoy llamaríamos voz e imágenes. Tesla había desarrollado el circuito sintonizado, una invención fundamental que permitía a un transmisor y un receptor vibrar a la misma frecuencia, eliminando la interferencia y permitiendo que la señal viajara mucho más lejos. Este era el verdadero cerebro de la radio. Tesla ya había patentado este sistema en Estados Unidos. Cuando Marconi comenzó a realizar sus demostraciones públicas en la década de 1890, Tesla, inmerso en su visión grandiosa, no se sintió amenazado inicialmente. Pero el gran desastre ocurrió el 13 de marzo de 1895. Un incendio devastador consumió el laboratorio de Tesla en Nueva York. Años de investigación, notas de laboratorio, prototipos únicos y equipos costosos se convirtieron en cenizas.
Mientras Tesla estaba de luto y luchando por reconstruir su trabajo, Marconi estaba en Gran Bretaña, consolidando su ventaja. Cuando Marconi finalmente comenzó a operar en Estados Unidos, Tesla tomó medidas legales. Inicialmente, la Oficina de Patentes de Estados Unidos se puso del lado de Tesla, reconociendo que las patentes de Marconi para la sintonización dependían de los inventos anteriores de Tesla. Pero Marconi no era solo un experimentador. Era un empresario de éxito mundial con el respaldo de poderosos financieros, incluidos los intereses del propio Thomas Edison. Durante este periodo surge una leyenda histórica. Una supuesta carta en la que Tesla, años atrás, habría enviado a Marconi algunos consejos técnicos o diagramas. Una comunicación que los abogados de Marconi habrían utilizado años después para argumentar que Tesla había abandonado su interés en la radio comercial o que Marconi había mejorado su trabajo. Pero la verdadera batalla legal fue mucho más compleja y se basó en el poder comercial. En 1904, bajo una presión comercial y política masiva, la Oficina de Patentes de Estados Unidos revirtió su decisión y otorgó a Marconi patentes clave que Tesla ya poseía. Fue un golpe devastador para Tesla. La respuesta a nuestra segunda pregunta es que Tesla fue víctima de una combinación de tragedia personal, el incendio de su laboratorio, y la despiadada eficiencia comercial y legal de Marconi. No hubo una carta mágica que sellara su destino, sino la implacable máquina de patentes que favoreció al empresario con éxito comercial sobre el genio teórico. Pero la historia no termina aquí. Esto nos lleva ante la paradoja más grande de esta guerra de ondas y a nuestra tercera y última pregunta intrigante. ¿Por qué, si Marconi ganó la fama, el dinero e incluso el Premio Nobel de Física en 1909 por el invento de la radio, el gobierno de los Estados Unidos decidió revocar sus títulos y reconocer a Tesla como el verdadero inventor, solo unos meses después de que este último muriera solo y en la pobreza? Para entender este giro dramático, tenemos que mirar cómo se desarrolló el siglo XX. Marconi se convirtió en uno de los hombres más ricos y famosos del mundo. Su compañía dominó el mercado. Y el hundimiento del Titanic en 1912 consolidó su estatus de héroe, ya que la radio inalámbrica de su empresa fue lo único que permitió salvar a más de 700 pasajeros. Marconi era el rey indiscutible de las ondas. Mientras tanto, Tesla, el visionario, se volvió cada vez más excéntrico y aislado. Murió el 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel de Nueva York, solo y pobre. Pocos meses después, ese mismo año, el mundo de las patentes se conmocionó. La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo en el caso Marconi Wireless Telegraph Company of America versus United States. El caso no surgió de un arrebato de conciencia de la justicia sobre el legado de Tesla. La razón era mucho más cínica y práctica. El gobierno de los Estados Unidos quería evitar pagar regalías a la compañía de Marconi por el uso de la tecnología de radio durante la Primera Guerra Mundial. Al investigar la validez de las patentes de Marconi para defenderse de la demanda de regalías, los abogados del gobierno estadounidense buscaron arte previo o inventos anteriores y encontraron a Tesla.
Al examinar los documentos y los cronogramas, la Corte Suprema de los Estados Unidos se dio cuenta de que el sistema fundamental de circuitos sintonizados de 4 circuitos de Tesla ya estaba operativo y patentado años antes de que Marconi presentara sus solicitudes. El fallo de 1943 no fue un acto de justicia poética para un genio fallecido. Fue un fallo legal cínico para ahorrar dinero al gobierno. Pero el resultado fue el mismo. La Corte Suprema reconoció legalmente que el corazón técnico de la radio pertenecía a Nikola Tesla. La respuesta a nuestra tercera pregunta es que la historia le dio la razón a Tesla solo cuando fue económicamente conveniente para el gobierno de los Estados Unidos. Murió en la pobreza, sin saber que, legalmente, él era el verdadero inventor de la radio. La verdadera historia del invento de la radio no es la de un genio solitario que tuvo una idea brillante, el 2 de junio de 1896. Es una historia mucho más compleja sobre cómo la ciencia, la tecnología y el poder comercial se entrelazan. Es el relato de cómo un visionario profundo como Tesla, cuyo trabajo es la base de nuestro mundo eléctrico moderno, fue superado por un empresario tenaz como Marconi, que sabía cómo sintetizar, proteger y comercializar una idea. Recordar el 2 de junio como el día del inicio del monopolio de Marconi es útil para un anclaje cronológico, pero no debe ocultar la verdad documentada detrás de las ondas que nos rodean cada día. Esperamos que este viaje cronológico por las trincheras legales, los laboratorios incendiados y la ambición comercial detrás del invento de la radio les haya servido para mirar este aparato cotidiano con otros ojos. La historia no está ahí solo para ser recordada, sino para ser comprendida en toda su complejidad científica y humana. Si este video les ha hecho valorar el camino que la humanidad ha recorrido y cuestionar la versión oficial de los libros de texto, entonces hemos cumplido nuestro objetivo hoy. Antes de despedirnos, queremos agradecerles profundamente por acompañarnos hasta este punto del relato. Y que decidan pasarlo aquí, en otra historia, significa mucho para nosotros. Si les apasiona descubrir la verdad documentada detrás de los misterios tecnológicos e históricos, les invitamos a que se suscriban al canal. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir investigando y creando contenido de calidad educativa. No olviden darle un me gusta al video si les ha parecido interesante e informativo, y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo archivo histórico. Compartir este video en sus redes sociales o con sus amigos es la mejor forma de ayudarnos a que estas historias educativas lleguen a más personas. Nos encantaría leer sus comentarios. ¿Conocían la verdadera razón del fallo de 1943 de la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Qué opinan de la rivalidad entre Tesla y Marconi? Los leemos a todos y tratamos de responder siempre que podamos. Gracias de nuevo por estar ahí, por su curiosidad y por su apoyo constante. Nos vemos muy pronto para seguir descubriendo los secretos documentados de nuestro pasado. Hasta la próxima, aquí en otra historia.